y ella tiene muchísima buena información que va a ser del interés de todos. Recibámoslo con un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Ya no subo mucho al centro, así que a veces me olvido de las trancaderas. Muy buenas tardes, soy Cecilia González, una de las voluntarias de Tu Beca Bolivia. Tu Beca Bolivia en realidad es todavía una organización de voluntarios, no es una ONG, no es una fundación. Y quizás cabe aclarar que Tu Beca Bolivia tampoco da becas como tal, pero vamos a ver qué tipo de servicios sí da. Tu Beca Bolivia nace hace ya hemos cumplido básicamente 8 años, y nace de la curiosidad de 3 becarios bolivianos que justamente empiezan a cuestionarse por qué hay tan pocos bolivianos que obtienen estas becas, qué es lo que sucede. A mí me ha pasado igual cuando fui al programa de Arizona, de hecho que es una beca que no gestioné ni siquiera por la embajada, la gestioné directamente. Dan la bienvenida a los alumnos extranjeros en posgrado y empiezan, ¿no? Colombia y se paran unos 5, Brasil se paran unos 20 y van nombrando los países que están entrando ese año, que están representados, ¿no? Cuando nombran a China, a la India, obviamente son un montón, son 100, son 200. Y cuando nombran a Bolivia, si es que hay un boliviano, generalmente somos 1. Muy rara vez hemos podido coincidir más de un boliviano en un programa de becas. Entonces, precisamente los fundadores de Tu Beca Bolivia se cuestionan y dicen, ¿por qué hay tan pocos bolivianos que están saliendo a las becas, cuando las oportunidades son muchísimas? Por lo mismo, la visión de Tu Beca Bolivia es justamente ser la mayor fuente de información sobre programas y formación para que más bolivianos precisamente puedan salir a una beca de posgrado. El objetivo es que hasta este 2025, por ejemplo, se alcance mayor número de becas, lo cual se está logrando poco a poco, pero creemos que todavía falta más y de hecho que este año hay una modificación en Tu Beca Bolivia, se ha cambiado la dirección, está entrando una nueva directora, este año va a ser Alejandra León, que quizás algunos de ustedes la pueden ubicar, porque ella es la promotora precisamente de una de las actividades de Tu Beca Bolivia, que son los meetups, ¿no? Justamente para que vayas largando y soltando tu inglés. Al momento seguimos siendo más de 200 voluntarios, no solo en Bolivia, también están fuera de Bolivia, porque el boliviano siempre también nos quedamos con nuestro corazón en el país, y obviamente uno de los objetivos es seguir ayudando a que otros bolivianos también puedan aspirar, puedan salir fuera de Bolivia. Aquí hay muchas historias, he tenido el gusto y el placer de trabajar con varios ex becarios. Por ejemplo, arriba está Eric, él actualmente ya trabaja directamente en Suiza, pero fue uno de los promotores precisamente del programa que les voy a mostrar casi al final, para incentivar la lectura en niños. Por abajo está Paola Escobari, que ahorita ya está terminando, igual está haciendo un doctorado en Holanda, y con Paola justamente creamos el 2019 Chicas Huasquiris. Y así tienen un montón de historias acá. Hay becas que han salido a la primera, hay becas que han salido a la cuarta, a la quinta, hay historias muy inspiradoras, y todos ellos justamente están interesados en ayudar, en colaborar para que más bolivianos puedan acceder a una beca. Tu Beca Bolivia tiene 3 pilares. El primero obviamente es el de la educación, que estábamos muy enfocados en el tema de la educación para posgrado, porque creemos que es necesario mejorar también las habilidades de nuestros profesionales, pero luego también fuimos viendo que es necesaria una educación complementaria. ¿Qué incluye una educación complementaria? El uso principalmente del inglés, que es la primera llave justamente para salir fuera, muy por encima de cualquier otro idioma. Hay personas que le tienen miedo y empiezan a aprender portugués, porque es fácil. Pues el portugués te va a limitar muchas posibilidades, e incluso si te vas a Brasil a un posgrado, los papers que vas a leer, sobre todo en las áreas de ingeniería, de ciencia, no son en portugués, ni en español, son todos en inglés. Y muchas veces las discusiones dentro de un laboratorio, de un grupo con tu asesor, son en inglés. Así que si están aquí en el CBA, pues no se desanimen, yo sé que a veces cuesta. Y un tercer pilar es justamente el de emprendimientos, porque Tu Beca Bolivia también está consciente de que el país no está generando suficientes empleos.
Entonces la alternativa es precisamente ver qué propuestas tienen los jóvenes para que ellos también puedan emprender, para que podamos quizás crear pequeñas empresas y eventualmente generar empleos. ¿Por qué? Porque sabemos, y esto no es secreto, muchos de nuestros becarios lastimosamente buscan y al final también encuentran posibilidades afuera sin retornar al país. Entonces, la idea desde Tu Beca Bolivia es que no necesariamente el quedarte, el irte sea una alternativa, sino que también incentivamos a que los que nos quedamos y los que quedan acá sigamos luchando por levantar el país. Algunas de nuestras estadísticas, entre el 2017, que es cuando inicia oficialmente Tu Beca Bolivia, y el 2023, se recibió más de 2,000 aplicaciones y se logró cubrir una necesidad de 537 tutelados. El número quizás de tutelados es un poco bajo comparado al número de las aplicaciones, y esto es porque contamos y simplemente estamos dependiendo de cuántos mentores vamos a tener, de cuántos tutores van a estar disponibles. El año pasado, por ejemplo, no pudimos contar con 100 tutores, entonces se llena primero el cupo con los tutores y se otorga precisamente los programas. Entonces el promedio es 29% de aplicantes que se convierten en tutelados. Hay una baja tasa por allí. Este año, nuevamente, como les digo, el programa se está reestructurando para precisamente tener más tutores. ¿Qué es lo que hace el tutor? El tutor es básicamente una persona que te va a llevar, va a acompañarte en tu proceso de aplicación. Por lo tanto, las personas que están invitadas a los programas de Tu Beca Bolivia, a este programa sobre todo, son personas que ya han terminado, que ya tienen el título profesional, o que básicamente ya están en la etapa de obtener el título, que sabemos que es un poco engorroso en Bolivia. ¿Y por qué estamos siendo un poco más incisivos en esto? Porque en el pasado alguna vez hemos aceptado personas que todavía les faltaba, estaban en el último semestre, recién iban a defender la tesis, pero lastimosamente vemos que el porcentaje de aplicación a una beca en estas personas es menor. Entonces queremos dar por eso prioridad a las personas que ya están tituladas y que ya es seguro de que realmente se van a meter de lleno en el proceso para justamente postular a la beca. Como les digo, en el 2023 hemos incrementado las aplicaciones, estamos viendo que ya Tu Beca Bolivia es cada vez más conocida dentro de Bolivia, hay entonces más interés y bueno, los tutelados han aumentado un porcentaje menor, como les digo, está sujeto a la cantidad de tutores que tenemos disponibles. Hay algo muy interesante, la mayor parte de personas que buscan este tipo de programas son mujeres aquí en Bolivia. La mayor parte obviamente están concentradas en La Paz, seguidas de Cochabamba y Santa Cruz, sigue siendo el eje troncal. Acá también es algo que nos llama la atención, no solo a Tu Beca Bolivia, yo diría a todos los programas que hacemos este tipo de actividades, cómo conectamos con los otros departamentos, sobre todo Beni y Pando, que a veces parecen que fueran otro país y no se conectan todavía mucho con Bolivia. Entonces ese es un desafío que no es solo de Tu Beca Bolivia, sino es, como les digo, de varios programas. La mayor parte de los tutelados vienen de la Universidad Privada San Pablo, de la Católica, seguidos obviamente de estudiantes de la UMSA, y en tercer lugar están estudiantes de la UPB, y luego ya vienen estudiantes de la San Simón en Cochabamba y de la Gabriel René Moreno en Santa Cruz. La mayor parte de los tutelados buscan las becas que son la Fulbright, que es para Estados Unidos, la del Erasmus Mundus para Europa y la de la Fundación Carolina para España. Pero hay muchas más becas, entonces yo siempre igual les aliento cuando me preguntan qué beca. Sí, está bien, considero una de estas que son las más populares, pero también busca otras más, ¿sí? Como les digo, hay un mundo en realidad ahora de becas, lo cual no sucedía hace 20 años. Hoy hay muchas más becas. Los programas que maneja Tu Beca Bolivia, este año va a empezar, en realidad recién a mediados de año, o en mayo más o menos, van a empezar a ver en nuestras redes sociales, vamos a estar llamando precisamente para la 9ª generación de tutelados, es decir, este programa recién se va a lanzar. Estos son otros programas que recién también la nueva dirección va a decidir cuáles van a continuar, pero como les decía,
hemos visto que muchas veces uno de los obstáculos para que no apliquen a becas de posgrado es porque están viniendo ya mal o con retrasos desde la universidad. Esto quiere decir que hay que dar unos pasos atrás. Entonces, esperemos que este año sí se puedan lanzar nuevamente el programa de mentorías. Vean que son dos nombres distintos. Tutorías para los de posgrado y mentorías para chicos que todavía están o en la universidad o en colegio, idealmente. ¿Por qué? Porque cuando llegas a tu último semestre, ya estás en realidad incluso tramitando tu título, ya dices, ya, entonces ya me puedo ir a una beca, y resulta que tienes muchas falencias. Todavía te falta el inglés, ni siquiera has empezado con el inglés, estás pataleando con el TOEFL, cuando en realidad ya lo deberías tener eso listo. No sé, te estás postulando, por ejemplo, a las Erasmus Mundus, donde se valora mucho tu actividad extracurricular, y tú no has hecho nada, más que estudiar, irte de fiestas, y entonces dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago esa actividad extracurricular? ¿Es importante? Es importante, porque para darte una beca, ellos precisamente piensan y ven cuán interesado tú estás realmente en hacer algo por la sociedad. Entonces, simplemente tener una buena nota, tener un buen promedio, no es suficiente. Entonces, ya estás tarde. Entonces, ¿qué haces? A veces puedes obviamente darte un año y decir, bueno, en lo que postulo, en lo que me alisto, voy a estar haciendo algo, quizás te sirve. Entonces, por eso hemos dicho, hay que empezar un poco más antes. Ideal que ya en colegio, y aquí tenemos una persona que ya en colegio ya está muy metida en otras actividades, ya está construyendo su currículum paralelo a lo académico, lo cual es ideal, pero si estás todavía en la universidad, ve construyendo tu currículum además de lo académico. Y ahorita les voy a hablar un poco más como qué programas. También Tu Beca Bolivia lanzó 3 versiones del TBB Emprende, donde se convocó a personas en general que quisieran precisamente o tenían alguna idea, pero les faltaba equipo. Es lindo emprender, pero es durísimo si lo estás haciendo solo, entonces a veces sí necesitas 1 o 2 apoyos. En este sentido, TBB Emprende lo que hacía es que te emparejaba con otras personas y entrabas básicamente en una incubadora, y al final del periodo obviamente te postulabas, te presentabas como a un Shark Tank básicamente, y presentabas tu idea y ver si realmente convencías a los posibles padrinos en realidad de esto. Vamos a ver también si este programa nuevamente se puede lanzar este año. Que también ha dado muy buen resultado, la competencia nacional del inglés, porque como les digo, en Tu Beca Bolivia estamos muy comprometidos y además que estamos muy conscientes de que el inglés es tu primera llave definitivamente a cualquier beca. Sea una beca chiquita o sea una beca más grande, necesitas el inglés. Entonces hay que fomentar precisamente que le pierdan el miedo. El año pasado, si mal no recuerdo, o el anteaño pasado, tuvimos unos de los ganadores, nos dio mucho gusto porque no eran del eje troncal. Si no recuerdo, eran algunos de Beni o de Pando, ¿no? Entonces, lo cual nos dio gusto que ya por fin se están empezando a motivar desde otros departamentos. La competencia, por si acaso, tiene distintos niveles, no es que vas a competir solo a un nivel alto, sino tiene 3 tipos de niveles. Hasta hace unos años se hacía a través de Duolingo, pero la última versión se hizo con otro sistema. Y realmente es motivante, ¿no? Ver más o menos cómo está tu avance del inglés, más allá de un TOEFL, más allá de un examen estandarizado. Este es uno de los programas que más ha motivado a muchos, los meetups. De hecho tiene ya su propio grupo de voluntarios que ya están ayudando. Lo mismo, los meetups suceden una vez al mes de manera presencial, aunque también hay una modalidad virtual. La presencial se hace precisamente en ambientes de la Universidad Mayor de San Andrés, y lo mismo, tienes 3 grupos, iniciales, intermedios y avanzados. ¿Por qué es necesario soltar la lengua? Porque tú puedes terminar el CBA, tú puedes dar incluso a veces un TOEFL bueno, pero llegas a tu destino y todo el mundo habla inglés y todo el rato están pensando en inglés y tienes que leer en inglés y te tienes que expresar en inglés. Y abres tu boca y no te sale nada porque estás pensando, quieres la frase perfecta. Y te estancas ahí, y si no te sale perfecta, te frustras y te callas. Entonces, de nada te sirve haber pasado todo eso si no lo sueltas. Entonces, es clave realmente aprender a soltar el inglés, que es algo que nos pasa cuando aprendemos cualquier idioma.
A mí me decían en alemán, no importa si cometes errores, dilo, yo te voy a corregir justamente y ahí vas a aprender. Entonces, lo mismo pasa con el inglés y por eso sirven los meetups, para que ustedes se dejen de sentirse cohibidos y aprendan precisamente a articular. Los meetups, por si acaso, son temas variados. Hay incluso sesiones donde son juegos de mesa. Entonces, no es que siempre va a ser algo estructurado, algo súper académico, sino son temas variados, porque ese es el inglés que vas a necesitar definitivamente cuando estés afuera o incluso cuando estés en una entrevista, ¿no? Necesitas tener articulación. Este año también se está hablando de que se va a activar nuevamente el Tour TVB. El Tour TVB tiene dos componentes. Uno es este que estamos, gracias CBA, estamos empezando oficialmente el Tour TVB desde la parte donde los voluntarios de Tu Beca Bolivia vamos a distintas instituciones, universidades, a dar precisamente esta charla, a presentar lo que es Tu Beca Bolivia. Pero también se va es muy probable, tienen que estar atentos precisamente a las redes sociales, se lanza como una convocatoria, como un concurso para que un par de bolivianos conozcan Bolivia. Porque eso es también lo que es vergonzoso. Tú vas afuera y solo has conocido tu Collao, ¿no? tu La Paz marca. Y todo el mundo te habla a veces de sus países y te dice, ay, sí, que en mi país hay tal y tal, y tú así como... Y luego te dicen, no, en Bolivia hay un salar. ¿Qué me puedes decir del salar? Y tú nunca has ido al salar. Ni sabes cómo se ve el salar, ¿no? Entonces, queremos que los bolivianos también empecemos a conocer nuestro país para que realmente podamos ser embajadores de Bolivia cuando estemos afuera. Porque créanme que es totalmente ridículo, yo me conozco Alemania mucho mejor que Bolivia y después de esa experiencia volví y dije, tengo que empezar a viajar más dentro de Bolivia. Sí, es complicado a veces, entonces por eso les digo, es muy probable que este programa también se lance este año. Como les digo, va a haber un par de afortunados que van a poder viajar en algunos lugares de Bolivia que no son siempre los más transitados, ¿no? Entonces, que ese también sea un desafío. Yo no les estoy diciendo necesariamente que se vayan a lo más lujoso. A veces hay viajecitos a poblados acá que podemos hacer, así que sean curiosos también de Bolivia y de lo que es la realidad boliviana, ¿no? Que eso también les va a ayudar bastante. Como les digo, se abrió durante la pandemia una sección específicamente que se llamó TVB Educación. De estos tres programas, hubo uno que era Tu Beca Bolivia, pero profesional, es decir, se hizo dos versiones donde presentamos temas muy específicos y tenía un costo, pero lo recaudado fue precisamente para donaciones. Una donación fue para equipo de bioseguridad que en ese momento necesitaban en muchos hospitales y la segunda vez fue para donar para los incendios. No sabemos si lo vamos a volver a lanzar, pero realmente que fue muy divertido compartir con tantos profesionales bolivianos. El programa que está actual dentro de TVB Educación es el Club de Lectura para Niños, porque como les digo, seguimos yendo hacia atrás y nos damos cuenta de que tenemos estas grandes falencias. Nuestra juventud no lee en Bolivia. El promedio del boliviano de lectura sigue siendo un libro al año, ¿no? Entonces, lamentable. Yo me recuerdo que hace varios años cuando me enteré que el promedio en Francia era 14 libros al año de un francés, puse las barbas en remojo, como dicen, y me empecé a empujar, ¿no? ¿Qué tal si este año leo 10 libros? ¿Qué tal si al próximo 15? ¿Qué tal si un año llego a 20 libros? Entonces, leer. El boliviano no tiene el hábito de la lectura. Entonces, cuando tú quieres postularte a un posgrado, dices, bueno, ya, ¿y qué tal si logras la beca? Excelente, te vas. Tu primer muro con el que te vas a enfrentar, además del lenguaje quizás, o de la comida y demás, va a ser que tienes que leer, y tienes que leer un montón. Y si no te haces la costumbre desde la universidad, desde el colegio, desde niño, obviamente cuando llegues a ese punto puede ser justamente el punto de quiebre y que puede resultar en un fracaso. Entonces, tenemos varios becarios que están en posgrados y es lo que siempre me dicen, Ceci, hay que leer harto. Sorpresa, sí, es un posgrado, en los posgrados se lee un montón. Y no es que tengas que leer algo, te dan un mes para leer, no. De una clase a la otra te tienes que leer medio libro, un libro, 5 papers, y ahí te la dedico, ¿no? Si no tienes ese hábito, además que no estamos hablando simplemente del hábito de la lectura
de una novela, que puede ser muy agradable. Hay gente que se trasnocha feliz con su novela, ¿no? A las 5 de la mañana y sigues leyendo tu libro, pero es distinto leer papers científicos, es distinto leer libros de academia. Entonces, por eso les digo, ese hábito acá no te lo cultivan. Entonces, el programa del Club de Lectura precisamente está enfocado a niños desde los 6 años hasta los 10 años, para que precisamente forjemos esta nueva generación donde no sean alérgicos a la lectura, porque eso pareciera en Bolivia que es horrible decir, ¿no? Hay que leer. Un par de años funcionó el programa de docentes destacados, porque es bueno reconocerlos, ya que a veces las instituciones mismas no reconocen estos docentes. Vamos a ver si es factible también relanzarlo este año. Docentes destacados tanto a nivel universitario como a nivel de colegio, de unidades educativas. Y finalmente, el último programa, el Careers by TVB, es un programa que está en realidad en YouTube. Tenemos el canal de YouTube, es gratuito. 19 profesionales hemos grabado unos videos cortitos, son menos de 5 minutos, el otro día los estaba repasando, por si tienes dudas, ¿no? Si todavía estás en colegio o si tienes hermanitos o primos, puedes invitarle a que vean esos videos de profesionales donde te contamos en qué consisten nuestras carreras, cuáles van a ser las dificultades, qué es lo lindo, qué es lo feo, qué es lo malo, hay becas, no hay becas, ¿no? Entonces eso está libre, está gratuito. Y nuestro producto estrella, que ya está viejito, este año va a ser sometido a una reedición, a una segunda edición, que es la guía de becas, porque lo más probable es que te preguntas, ok, ¿y por dónde empiezo? Yo si me dices que hay becas, ¿dónde empiezo? En nuestras épocas, las becas realmente tenías que irlas a perseguir en las embajadas, ¿no? Tenías que ir a desfilar las embajadas y decirles, ¿qué becas tiene Inglaterra? ¿Qué becas tiene Brasil? En la guía de becas hemos tratado de compilar la mayor cantidad de becas más destacables de distintos países. Están casi todos los continentes, obviamente no están los polos, pero está la mayoría de los continentes y está la información básica del tipo de beca. Algunos siempre me dicen, yo quiero una beca en música, ¿dónde? La guía no te va a decir, esta universidad tiene becas en música. Lo que tú tienes que terminar de complementar es entrar y ver realmente qué tipo de becas. Hay algunas becas que sí son muy específicas y te dicen en ciencia y tecnología. Obviamente ahí no vas a entrar a buscar una beca en música, en pintura, no. Entonces tienes que ir a ver otro tipo de becas. Y también hemos incluido en esta guía un par de consejos, o varios consejos en realidad, porque muchas veces tienes también que considerar ciertas cosas que no te lo dicen de frente. En mi caso en particular, por ejemplo, yo nunca podría estudiar en Canadá porque odio el frío. Y peor aún, odio los días cortos de invierno, ¿no? Canadá a las 4 de la tarde ya está oscuro en invierno y recién está saliendo el sol como a las 9, ¿no? Para mí eso es totalmente depresivo. Entonces yo definitivamente nunca he considerado Canadá, para mí eso era muy importante, así que cuando postulé por ejemplo a Arizona obviamente era otro boleto, si bien también está hacia el norte, pero ahí tiene días amplios todavía y lo que tuve que considerar en Arizona era el calor. Es un desierto, así que llegamos, en los veranos se llegan a 50 grados o más. Y uno dice, ¿cómo logras vivir con eso? Se logra porque es un calor seco, que es muy distinto del de Santa Cruz. Entonces yo sí me he adaptado y he sido feliz, de hecho que muchas veces extraño el calor de Arizona, pero eso es algo con lo que yo estaba dispuesta a convivir. Entonces tienes que tener incluso un poco de consideración en esos temas. Una beca que está muy de moda, muy demandada ahorita en Bolivia, y no solo en Bolivia, yo diría en toda Hispanoamérica, son las becas a Corea, ¿no? ¿Por qué será? Y es muy chistoso porque, bueno, la Global Scholarship de Corea es muy buena en realidad, te mandan 6 años básicamente a Corea, obviamente no tienes chance de volver a Bolivia, a no ser que sea por tus propios medios, que sí se puede, ya he visto, la becaria que he apoyado, ella ya ha podido volver a Bolivia por sus propios medios, y realmente tienes una inmersión fuerte en lo que es la cultura coreana. Pero entonces en ese caso, en las entrevistas, obviamente el primer error que existe es, y les dicen a las chicas, porque la mayor parte que postula son chicas, obviamente, ¿y qué te gusta de Corea, no? Y las niñas a veces son tan inocentes y dicen, el K-pop.
Créame que obviamente esa entrevista ya valió. Ahí no te la van a dar. Porque si no, ya tenemos un montón de chicas allá que solo se van por el K-pop. Y obviamente el gobierno coreano va a decir, esto es un alto riesgo. Esta persona va a ir a estudiar o se va a ir a los conciertos, ¿no? O sea, ya hay como una bandera roja ahí de alerta, ¿no? Entonces, si tú quieres justamente, por eso les digo, postular a una beca, y tienes que sumergirte en dónde es esta beca, qué pasa en ese país, qué pasa en su cultura, qué tipo de comida tienen. Hay mucha gente a la primera vez que prueba el kimchi, realmente les parece la cosa más desagradable. Entonces imagínate vivir en un país cuya cultura se basa en el kimchi. Si no lo vas a lograr, entonces tienes que pensarlo, porque puede ser realmente una experiencia muy desagradable, por más que tú digas, pero es mi país soñado porque iba a conocer a los BTS, qué sé yo. Entonces piensa realmente, date un tiempito para investigar un poco más también sobre ese país. ¿Qué más? Por si acaso esta guía todavía está disponible en internet, la pueden descargar gratuitamente, está en PDF. El CBA también tiene una copia física, creo, en su biblioteca, si la quieren hojear un poco. Y como les digo, este año va a ser sometida a una reedición, porque claro, en estos años, esta guía la hemos terminado el 2021, si mal no recuerdo, entonces ya han pasado muchas cosas, también ya hemos aprendido otras más. Por si acaso, esta guía está más dedicada a nivel posgrado, ¿sí? Muchas veces me preguntan de nivel pregrado. Un par de becas que se mencionan acá sí te mencionan que hay nivel pregrado, pero no es el foco, ¿sí? Nuestro foco es posgrado en esta guía. Por si acaso, hay países como Japón y Singapur que ofrecen la beca de pregrado, pero resulta que son altamente competitivos. Quizás han escuchado, por ejemplo, las becas que se puede obtener en Estados Unidos y que muchas veces es con una buena calificación de los SATs. Bueno, la beca Japón, créanme que me han dicho que es demasiado compleja, entonces ahí hay el desafío, a ver qué boliviano se gana la primera beca de pregrado hacia Japón. Tu beca Bolivia es también mucho más, hasta el año pasado en realidad salieron los últimos podcasts de Tu Beca Bolivia con el apoyo precisamente de la Católica de Cochabamba. Entonces pueden entrar al Spotify, entrar al podcast de Tu Beca Bolivia y ahí hay distintos podcasts, desde desafíos del TOEFL, el GRE en este caso, porque si te quieres ir a Estados Unidos y a la Fulbright o a cualquier otra beca en Estados Unidos, no es solo el TOEFL, también es el GRE. El TOEFL es facilito, el GRE, créanme, ese sí es más complejo y cada vez están los libros ahí, los pueden ir a hojear para ver el nivel de complejidad más o menos que tiene el GRE. Si eres de ingeniería o quieres irte a un MBA, te van a pedir el GMAT, también creo que tienen ahí unos libros de GMAT, puedes ir a ver cuán desafiante es el GMAT. Por si acaso, también hay universidades europeas que te piden el GMAT, ya no es simplemente Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí en el podcast hay distintos voluntarios, hemos grabado precisamente episodios para que tú tengas distintos puntos de vista, distintos consejos desde nuestras experiencias. En mi caso, el podcast que yo he grabado, por ejemplo, es cómo irte a Estados Unidos sin pasar por la embajada. Y esa es una posibilidad que muy pocos bolivianos consideran, el conseguirte, armarte tu propia beca en realidad. Que esto es factible cuando realmente eres una persona chinchosa y muy comprometida, porque las universidades públicas en Estados Unidos tienen bastantes investigadores de muy alta talla, que tienen grants, es decir, que tienen fondos no solo de una fuente, sino a veces hasta de 5 fuentes, porque tienen un laboratorio. Entonces ellos realmente pueden aceptar estudiantes, sea de maestría o de doctorado, y los pueden emplear, ya sea dentro de su laboratorio o logran que puedas trabajar dentro de la universidad. Entonces estas son becas trabajo que, por ejemplo, no están en la guía de becas, pero que yo siempre les aliento, vete a ese desafío. Pero eso obviamente, como les digo, implica que tienes que hacer contactos directos, por lo tanto tienes que saberte vender, que es algo que también desde Tu Beca Bolivia impulsamos, el marketing personal, porque si no eres una persona que sabes vender tu conocimiento, el proyecto que quieres hacer,
pues difícilmente un investigador va a tener interés en ti y decirte, ok, vente a trabajar conmigo, vente a esta universidad y estudia acá. Entonces, en los podcasts, como les digo, hay distintos consejos, hay distintos programas, pueden estarlos escuchando. La Bolivia que queremos es un librito que hemos hecho también durante la pandemia, que esperemos algún momento encontremos los fondos para levantar estos proyectos. Este es desde nuestra experiencia, ya como profesionales, lo que les digo. Hemos visto que hay una gran falencia en la educación boliviana, hemos visto que hay falencias hasta en la educación superior, entonces son propuestas que hemos emitido para decir cómo podríamos ir mejorando. Y nuestro canal de YouTube, el TVB Play, que también tiene un montón de consejitos. Hay lugares, por ejemplo, donde te tienes que postular no con simplemente una carta, sino es que tienes que grabar un video. Entonces, en este caso, el TVB Play, por ejemplo, tiene un video, tiene uno de los episodios donde te explica cómo grabar un video, qué tienes que hacer. Ay, no, pero yo no tengo una tremenda cámara. No es necesario, ahí te dan precisamente los consejos de cómo grabarte y hacer un buen video. El lema en Tu Beca Bolivia es creemos en Bolivia, creemos que ustedes tienen la capacidad, simplemente que a veces les ha faltado que alguien les dé la patada. Bueno, Tu Beca Bolivia es una de estas instituciones, instancias que queremos darte esa patada, queremos alentarte, queremos realmente motivarte. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, realmente estamos casi, sí, básicamente en todas, nos falta quizás las más nuevas como la de, ¿qué es? La que es parecida a X, que no, ahorita no recuerdo, Threads, creo que nos falta Threads, pero nada raro que este año salga algo así. Y estén atentos porque como les digo, varios programas se van a relanzar, bajo la nueva dirección de Alejandra León está habiendo una reestructuración, se está llamando otra vez a los nuevos voluntarios, y bueno, vamos a tener justamente nuevos programas que van a estar surgiendo. El programa de tutorías también ya se va a lanzar en un par de meses más, así que estén atentos si realmente tienen esta inquietud y recuerden, si ya tienen su título, sobre todo, ¿no? Entonces, voy a responder un par de preguntas, no sé, adelante. Buenas tardes, muchas gracias ante todo por la charla, nos ha abierto la mente para la mayoría. Mi pregunta sería, yo ya tengo 35 años, ¿no? ¿En qué influye, digamos, la edad al postular a una beca? Yo ahorita no sé a qué país quiero irme, pero más o menos el área sería dentro de las diplomas o relaciones internacionales. Sí, justamente con la edad es un poco el problema. Hay muy pocas becas, pero hay, por si acaso, que no tienen límite de edad, por si acaso, pero son más restringidas. Así que la mayoría de que están acá están todavía en la ventana antes de los 35, porque es más o menos hasta los 35, 36, aprovechen, ¿no? Hay gente que a veces me dice, tienen 28 años y se me acercan como ancianos y me dicen, ay, yo ya no puedo. Estás en la flor de tu juventud, ¿no? Para personas mayores, las becas Erasmus, por ejemplo, dan cupo para personas mayores, no necesariamente es 35 o 36, pero ahí sí la propuesta en la carta motivacional realmente tiene que ser muy convincente, tiene que ser como muy, wow, esta persona realmente tiene algo muy claro, ¿no? También me han dicho las Chevening, también no tienen límite de edad, pero obviamente entre Erasmus y Chevening, yo considero que las Chevening son mucho más competitivas. Entonces también, como digo, ahí tiene que haber como una propuesta muy fuerte, muy deslumbrante en realidad, ¿no? Y eso sí es un poco trabajar en uno mismo, precisamente para realmente tener claro qué quiero ir a aprender allá y por qué. Eso implica que, por ejemplo, para las Chevening, usted tendría que tener más o menos una idea de qué tipo de universidades o en qué tipo de universidades está el programa que usted quiere, ¿no? Y dice, me ayudaría a tal, y esto que yo voy a aprender ayudaría a que yo en Bolivia pueda activar tal o cual cosa, ¿no? Entonces, es un poco hacer una doble investigación, básicamente, ¿no? Lo mismo para el Erasmus, y en Estados Unidos, por si acaso, tampoco he visto que haya una limitante cuando son becas autogestionadas, cuando vas a las públicas. Como te digo, mucho depende de cómo enamoras al investigador, a la investigadora, de que realmente lo que tú estás proponiendo es algo interesante. Por si acaso, algo que todavía Tu Beca Bolivia no cubre, y yo creo que voy a meter por ahí la curiosidad, hay otro tipo también de programas que son los que se gestionan a través de las entidades de las Naciones Unidas en general, y créanme que aquí en Bolivia
ahí sí que estamos en pañales. Hay varios programas que gestionan ya sea pasantías, a veces son posgrados también por si acaso, sobre todo si usted es diplomática, que no tienen ni siquiera como una página específica, hay que realmente estar buscando, hay boletines específicos de todo, como les digo, de todas estas organizaciones de la ONU para este tipo de convocatorias. Postularse a una de esas convocatorias obviamente es 3 veces más complejo que a la Chevening o a las Erasmus o a la Fulbright, porque son más selectivos. Estamos hablando de que usted va a competir con personas que tienen unos niveles impresionantes desde afuera, sobre todo si son áreas de ingeniería, por ejemplo, que ya tienen también un cierto trabajo en diplomacia, ¿no? Entonces, hay que estar un poquito, sí, listos para esto. Las cartas son también otro nivel, tienen que ser cartas ya a nivel diplomático, entonces ahí, digamos, usted ya tendría una ventaja. Pero, por ejemplo, alguien de las áreas de ciencias o de ingeniería no sabe cómo redactar una carta en modo diplomático, por ejemplo, ¿no? Entonces no está muy listo para eso. Pero no es imposible, por si acaso. El año pasado con una compañera del área diplomática, hemos podido apoyar a una chica de Ingeniería Industrial de la Católica que está haciendo una pasantía de 1 año en Viena con la Oficina Internacional de Energía Atómica. Entonces, no es imposible, pero ahí como bolivianos realmente que nos falta un poco más de preparación, por eso les decía, hacia nivel diplomático hay muchas cosas que tenemos que mejorar, desde la vestimenta, ¿no? Que no sabíamos a veces, con mi amiga, recomendarle, ¿no? Te tienes que vestir realmente con trajes, con camisas, con blusas, porque ese es el nivel precisamente de estas instituciones, ¿no? Pero, por ejemplo, por ahí también podría como escarbar qué hay hacia ese nivel. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pregunta. Dentro de tu beca Bolivia, ¿hay tutores que nos puedan guiar de manera personalizada? Justamente en el programa de tutorías es eso, pero como le digo, para el área diplomática tendríamos que buscar, porque no, que yo recuerde no, pero no le puedo asegurar así a ciencia cierta, ¿no? Porque mi otra profesión es de comunicación social, comunicación corporativa. Sí, hay tutelados que se han ido justamente hacia el área de comunicación. Muchas gracias. ¿Alguna? Hay un costo que es justamente para mantener el programa, que cubre precisamente, por ejemplo, que no es simplemente para el tema de tutorías, por si acaso, ¿no? A veces nos sirve para cubrir los costos del Zoom, que se utiliza, por ejemplo, ya sea para los meetups o para el club de lectura. Entonces, como que subvencionamos un poco con eso. Pero no es un costo excesivo, no estamos hablando de que es 1.000 bolivianos ni nada de ello. Y también, dependiendo de la postulación, puedes acceder a una beca. Entonces, tienes que ver el formulario y puedes quizás aplicar hacia una beca, ¿no? ¿Por qué tiene un costo? Porque los primeros 2 o 3 años que era gratuito, la clásica boliviana, ¿no? Es gratuito, entonces, primera, segunda sesión, ya, luego, ¿qué me importa?, ¿no? Entonces, cuando tiene un costo, pues te comprometes y dices, ya he metido mi platita, bueno, ahora cumpliré, ¿no? Entonces, simplemente es por eso, porque todavía tenemos una idiosincrasia aquí en Bolivia de, es gratis, me vale, lo dejo cuando sea. Entonces, no es la intención. ¿Alguna otra? Sí, un momentito. Buenas tardes. Una pregunta más. ¿De qué manera influyen las actividades extracurriculares al aplicar a una beca y si las actividades extracurriculares tienen que ver con la carrera que queremos estudiar? Esa es una excelente pregunta porque yo sí lo he visto en varias postulaciones de mis huasquiris. A ella les ha pesado que hayan coordinado, por ejemplo, ciertos proyectos o hayan estado liderando proyectos. Y ahí sí es interesante porque no necesariamente tiene que ser de tu área. Ayuda, obviamente, que sea de tu área, pero a los que están otorgando la beca les ayuda a ver cuán comprometida estás tú con ese trabajo hacia la sociedad. Porque de lo contrario es como ellos lo perciben, si no tienes nada de eso y digamos solo tienes buenas notas, lo perciben como que esta persona está estudiando para sí misma, para su ego, alimentar su ego básicamente. Pero en cambio si tú has estado involucrada en otras actividades que no es necesariamente el club de cacho, sino que has estado involucrada en un club, qué sé yo, has trabajado con gente discapacitada, por ejemplo, aunque tú seas ingeniera química,
pero eso quiere decir que tienes un compromiso con dar y no simplemente con quedarte con tu conocimiento. Entonces eso sí prima. Y obviamente se ve en tu entrevista, porque te van a hacer distintas preguntas, no necesariamente te van a preguntar ¿y cuál va a ser tu proyecto de tesis? ¿No? Sino te van a decir ¿cómo fue una experiencia que sea desagradable? ¿Cómo la enfrentaste? Entonces tú te vas a acordar y decir, uy, sí, esa vez me acuerdo que pasó tal cosa, entonces vas a poder elaborar una respuesta, y son experiencias de vida que te hacen una persona más íntegra, y eso es algo que nos falta mucho en Bolivia. A veces nuestros papás no se han dado cuenta, o incluso ustedes mismos a veces se sienten muy cómodos en sus casas, y dicen, listo, yo ya estudié, ya me fue bien en mis exámenes, ya está. Entonces, realmente el hacer otro tipo de actividades te cambia la mentalidad, y te abre precisamente a que seas desde más caritativo con la otra persona, desde que no solo veas tu beneficio, sino el beneficio y cómo ayudar a otros, desde distintos ángulos. Y eso, como te digo, los reclutadores, los que te entrevistan, lo perciben. Pero si eres una persona solo encerrada en ti mismo, igual se va a notar en tu entrevista. Entonces van a decir, entre esta persona que, no sé, se ha dispuesto de su tiempo 3 años a hacer tal y cual cosa, pues preferible darle a ella la beca que a una persona que solo quiere el conocimiento para sí misma. Por allá, por favor, sí. Una consulta, buenas tardes. Quisiera saber cómo puedo mejorar mi currículum. Bueno, yo ahora estoy en colegio, pero para tener mi currículum bien, quisiera saber qué puedo hacer, cómo hacerlo, en dónde. ¿A qué área te quieres dirigir, perdón? Bioquímica. ¿En qué año estás, perdón? ¿Quinto o sexto? He entrado a cuarto, pero ya quiero prepararme. Sí, no, muy bien, excelente. Pasa que hoy en día, antes no había problema, ¿no? Tú llegabas a la universidad con tu currículum solo con tu nombre y apellido y tu dirección, ¿no? Y en la carrera quizás te metías un seminario y quizás aumentabas media hoja, ¿no?, de tu currículum. Hoy en día, créeme que tienes que llegar a la universidad ya con un currículum de más de una hoja, por lo menos. ¿Por qué? Porque incluso hasta en las universidades bolivianas hay becas, ¿no? Y obviamente en una beca van a ver hasta eso también, de qué cosas has hecho. Porque eso va, lo mismo, nuevamente a reflejar cuán comprometida estás con realmente crecer, no solo como profesional, sino como un individuo íntegro que está preocupado por su entorno. Si eres bioquímica, yo te invito a que vengas este sábado. Voy a hacer una pausa comercial. Tengo varias camisetas, eso es, lastimosamente funciona así o para bien. Las Mujeres en Ciencia de Bolivia, que es una organización llamada OWSD, estamos organizando una feria por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces va a ser este sábado en la Plaza Bicentenario. Y va a haber distintas carpas, justamente, y esto está abierto para todos, de todo lo que es ciencia y tecnología. Entonces, muchos de ellos son voluntarios también, entonces son programas en los que quizás puedes ver cómo inmiscuirte. Entonces, trata de inmiscuirte por ahí, trata de preguntar. Va a haber precisamente una carpa de las de bioquímica, por si acaso, de la UMSA, así que por eso te digo, con más ganas, ven a ver. Y la persona que está coordinando esa carpa, por ejemplo, es Nélida, la doctora Nélida, que es una persona muy abierta, ¿no? Entonces yo te encomendaría ahí, de pronto puedes ir a lavar tubos, plaquitas, pero vas a ir aprendiendo mucho más de lo que tú podrías pensar. Me dices, hola doctora, yo tengo tiempo, no sé, en las tardes, quisiera entrar al laboratorio, ¿podría ser, no podría ser? No tengan miedo a preguntar. Lo peor que les puede pasar es que te digan, no, lo siento, ya está, pero ya has preguntado. Pero ¿qué tal si te dicen sí? ¿Qué tal si te dice la doctora, sí, vente una vez a la semana y te voy a ir enseñando de a poquito? Cuando termines el colegio ya vas a haber avanzado 3 pasos y más todavía, ¿no? Entonces, no tengan miedo a preguntar. Cuando entran ustedes mucho a la página de Tu Beca Bolivia, les van a empezar a salir también por el logaritmo distintas páginas que nos dedicamos a actividades voluntarias. Entonces, es ir escarbando. Y aquí la voy a mencionar porque es el mejor ejemplo. Nicole, por ejemplo, también está todavía en colegio y Nicole está inmiscuida en varias actividades. Y Nicole ha levantado una pestañita y luego ha podido levantar 5 más. ¿Por qué? Porque se ha empezado a conectar con otras personas.
Y eso es algo que también nos falta como bolivianos. Los bolivianos tendemos a vivir en nuestro caparazón, ¿no? Yo solito, yo mis cositas. Pero cuando empiezas a salir a estas experiencias, empiezas a conectar a otras personas y a veces puedes proponer incluso tu propio proyecto, ¿no? Yo quiero capacitar a chicas en bioquímica, qué sé yo. ¿Qué tal si capacito en mi colegio? ¿No? Y traigo precisamente a gente de bioquímica que nos hable de qué, de vacunas, por ejemplo. Entonces puedes activar un pequeño proyecto. Nadie está aquí diciendo que tienes que hacer grandes cosas. Dejen de pensar que hay que hacer cosas gigantes. A veces desde una cosa pequeñita puede ser el cambio. Y como les digo, el hacer el networking, el crear tu propia red de contactos, te puede llevar eventualmente a otras oportunidades que ni siquiera habías considerado, ¿no? Por aquí, perdón. Una consultita. Con respecto a las becas Carolina, yo estaba, desde hace varios años que estaba utilizando, esa ha sido la razón por la que yo he entrado a CBA. Piden, hay una maestría de restauración de ecosistemas, se llama la maestría, y piden el nivel IES B2. ¿No? Entonces, mi consulta es, ¿ese certificado tiene que ser de CBA o tiene que ser otro certificado de otra institución? Cuando piden nivel B2, es preferible mostrarles un TOEFL de 90 para arriba. Porque difícilmente van a poder realmente corroborar el nivel de la institución X que usted pueda mencionar. Entonces, en ese caso, como les digo, es mejor mostrar un TOEFL con buen puntaje. Hay ciertas universidades y a veces algunos programas de Erasmus, por si acaso, que ya comprenden que no lograste el puntaje óptimo en el TOEFL, que es, como les digo, 90, y te pueden aceptar, pero eso obviamente baja tu posibilidad de que te puedan dar la beca, porque puede ser que estés compitiendo, y en el caso de las becas Carolina, porque es en España, son altamente demandadas, entonces trate mejor de presentar un TOEFL con un buen puntaje. Ahora me decían que, es para la Universidad Complutense de Madrid específicamente, pero es una universidad que tiene varios convenios con otras universidades para justamente esa maestría, ¿no? Y según he consultado, me dieron una página en la que estaban una serie de instituciones, y una de esas instituciones son los de Michigan, que creo que tienen convenio con el CBA. Sí. Y, o sea, yo no sé si es dar el Michigan aquí en el CBA o el Michigan con la página, o ¿cómo es ese? Eso les pueden informar mejor aquí en el CBA, pero como les digo, cada vez está más aceptado el TOEFL, ¿no? Y no le tengan miedo tampoco al TOEFL, por si acaso, ¿sí? No hay mucha gente que decimos TOEFL y se desbarata, ¿no? Hay gente que ha sufrido más de 100 días estudiando para el TOEFL, etcétera. No le tengan miedo y vayan preparándose, ¿no? Entonces es simplemente la clave. Por si acaso, estudiar para un examen de estos no implica que simplemente estás estudiando ese rato o que te pones el límite 4 meses y solo en 4 meses, no. Implica que desde ya o todo el tiempo estén escuchando, estén leyendo, estén viendo cosas en inglés. ¿Por qué para mí fue en lo personal fácil dar los TOEFL? Porque desde mis 13 años, debo agradecer mucho a mi papá, él nos puso la televisión por cable en casa para que estuviéramos viendo películas, series, todo en inglés y sin subtítulos. Ahorita ustedes la tienen más fácil, hay podcasts, hay un montón de podcasts en inglés. Pónganse a escuchar podcasts. Mientras están en el minibús y en vez de estar tiktokeando, estén en su podcast, lean en inglés. Y oportunidades como las de los meetups, vayan, ¿no? Vayan a hablar en inglés con las personas. Otro paréntesis comercial, también en Chicas Huasquiris estamos lanzando el club de Speaking y Reading, pero en áreas STEM y solo para chicas. Lo siento, no es discriminación con varones, pero es que siempre es nuestra prioridad son las chicas, ¿no? Entonces, oportunidades que se les abran, vayan, hablen. ¿Por qué no es simplemente speaking el club? Porque tienes que leer cosas de ciencia y tecnología para hablar y explicarlas. Porque eso es lo que necesitamos que las chicas en STEM puedan hacer, ¿no? Entonces, traten de prepararse lo mejor y no solo para una beca. Como les digo, no es necesario que des el TOEFL, pero estate preparando todo el rato, sobre todo si estás en universidad todavía, ¿no? ¿Alguna otra duda? Sí,
Un momentito, por favor, aquí adelante. Ok, buenas tardes. Una pregunta. Quisiera saber cuántas aproximadamente becas hay para la carrera de medicina. Esa es la pregunta siempre compleja. En la guía de becas, por si acaso, no hay muchas específicas que te digan beca de medicina. Y las de medicina son 3 veces más complejas en el sentido que para irte a un país realmente tienes que primero demostrar que estás a ese nivel. Por lo tanto, la beca no es como directa, sino es que muchas veces tienes que ir en etapas. Por ejemplo, para lo que es los países alrededor de Bolivia, Argentina, Perú, generalmente tienes que ir a hacer como, por ejemplo, mi prima fue a trabajar en una ambulancia, básicamente, hasta dar los exámenes, precisamente donde ella demostraba y decía, ok, yo soy médico en Bolivia, entonces también tengo el nivel de médico aquí en Argentina. Y recién pudo acceder a los posgrados allá. Para becas para el extranjero, más allá, estamos hablando de Estados Unidos, Europa, ahí es mucho más complejo porque, como te digo, tienes que primero demostrar que tienes el nivel de médico que ellos piden. Y eso implica exámenes. Y sé que son hasta el de enfermería, sé que es como bastante exigente. Entonces tendrías que revisar manuales específicos que ellos tienen de estándares, y hasta donde recuerdo en Estados Unidos difiere un poco de lo que es la costa este de la costa oeste. Entonces sí tendrías que revisar un poco más a detalle esto, porque primero tienes que demostrar que tu nivel de preparación como médico es el que ellos buscan. Y de ahí recién te abren las puertas a que hagas las especializaciones, ¿no? Ok, muchas gracias. Una pregunta más. Las actividades curriculares, como ejemplos, ¿cuáles pueden ser? Hay de todo. ¿Cuentan las actividades, digamos, deportivas o culturales? Cuentan, pero menos, como te digo. Las deportivas cuentan un poco menos, y además que depende de qué. Obviamente, si eres un esgrimista destacado aquí en Bolivia, te van a dar una beca. De hecho, conozco a un par de hermanos esgrimistas que están con becas deportivas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, organizar, por ejemplo, como te digo, yo era la organizadora del club de vóley, por ejemplo, en mi barrio. No va a pesar tanto como, qué sé yo, que alguna compañera acá diga, yo he organizado talleres de capacitación a mujeres, qué sé yo, solteras, no sé qué, o abandonadas. Entonces, obviamente, en tu currículum va a pesar un poco distinto eso. Tal vez contarían un voluntariado a la Cruz Roja. Desde luego. Hay unos voluntariados igual de Médicos Sin Fronteras y demás, que por si acaso también te pueden abrir puertas y te digan, ¿por qué no te vienes a España? Entonces, ve buscando por ahí, indagando. A una muchacha hace un par de años, yo sé que le abrieron las puertas justamente porque ella estaba no era Médicos Sin Fronteras, pero era algo parecido, y ella iba a las provincias justamente con este programa, que eran fondos desde España. Entonces a ella, cuando vieron su compromiso, le invitaron precisamente, le dijeron, ¿por qué no te vienes a España a hacer tu especialidad? ¿No? Entonces, por eso te digo, para el área médica es un poco distinta, no es como una beca como las Erasmus hechitas, sí, a no ser que sea en salud pública. Pero para especializarte tienes que hacer otro tipo de conexiones, básicamente. Tenemos 2 preguntas más. Allí al fondo y aquí. Acá, exacto. Buenas noches. Para realizar las becas, yo he visto en algunas ocasiones que solicitan lo que estaba mencionando ahora mucho, voluntariados. Acá no he visto mucho que haya alguno oficial, por así decirlo, como acaba de decir, de los médicos, es un oficial, pero uno así, uno dado o uno que pueda aparecer, me serviría a mí para mi currículum. ¿O dónde tendría que buscar estos tipos de voluntariados que aumenten a mi hoja de vida? Como le digo, bueno, mi área es las áreas STEM, entonces ahí sí les puedo dar varias opciones, pero las áreas STEM ya estamos cada vez, como somos más visibles, yo diría, o a mis ojos somos más visibles, estamos empezando a hacer conexión con voluntariados de las áreas sociales. Entonces, por ejemplo, en la feria, una de nuestras huasquiris, por ejemplo, va a presentar, ella está en un programa que es algo contra la violencia de la mujer, y ella también está haciendo voluntariado ahí. Hay otro que hace poco he visto, que son unos programas por la paz, que igual han convocado. Esto es como una espiral, por si acaso.
das un saltito al hueco y empiezas a caer en espiral. Entonces, conectas uno, conectas dos y empiezas, ahorita por eso yo simplemente puedo mencionar así de lo que me estoy acordando, pero es porque estoy en ese mundo de entidades que hacemos voluntariados. Entonces, como le digo, mi fuerte son las áreas STEM, pero eventualmente algunas de nuestras incluso voluntarias están haciendo otro tipo de voluntariados que no son necesariamente STEM y han conectado por ahí. Y es simplemente ir buscando. Hay una página que al final yo le agradecería me mande un mensaje, que ellos sacan, por ejemplo, un montón de avisos en general, no solo del área STEM, pero ahorita se me fue el nombre. Es algo así como Bolivia para, o algo así, la de Guara Ruiz. Ahorita, por eso no está en mi cabeza de pronto, pero si me manda un mensaje ahí voy a tratar de buscar cuál era la página, ¿no? Y si no, también se la voy a compartir aquí al CBA, para que les pueda compartir a los alumnos del CBA y puedan ir buscando este tipo de actividades. Y una cosa más, ese voluntariado que es de tipo social, ¿también me serviría para ingeniería? Puede más o menos servirte o no. Tú eres de ingeniería, ¿cuál ingeniería, perdón? Petroquímica. Bueno, no sé si has escuchado los de la SOCIECA, de la UMSA, ellos ejecutan varios proyectos, por ejemplo. Y también dentro de las ingenierías están la IEEE. La IEEE engloba a varias ingenierías, por si acaso. Y aquí en Bolivia tienen representaciones. Entonces tienes que buscar un poquito más la I, como te digo, es una I y 3 veces E. Y esa es una que está conectada a nivel internacional con otras IEEE también a la vez. Ahora sí. Con respecto a lo del tema de medicina y esas cosas, hay un grupo que es grupo de atención prehospitalaria. ¿Eso también me serviría? Sí, te puede ir ayudando. Porque creo que es desde colegio igual eso. Hay un montón de voluntariados que nadie quiere hacer en medicina, obviamente, que es, por ejemplo, incluso solo acompañar enfermos y a veces irlos a charlar, a veces eso, nadie lo quiere hacer. Entonces, si hay esas oportunidades, obviamente siempre guiada, ¿no? Porque obviamente vas a entrar a un ambiente hospitalario, etcétera, ¿no? Con todas las medidas de bioseguridad y demás, ¿no? Y ellos, o sea, esos títulos que nos dan, eso es lo que nos sirve, ¿no? Sí, te sirve como un voluntariado, exactamente. Ah, ya. Perfecto, muchísimas gracias, agradecemos a todos. No sé si se va a quedar un poquito más para responder algunas preguntas, un ratito. Vamos a responder la consulta del Michigan en un momentito. Una vez más les agradecemos por venir, le damos un aplauso. Gracias a ustedes. Y